Le digo a la Virgen María que aquí es la Virgen de la Corona, como en otros sitios, pues será la Virgen de otra cosa. Claro. No hay más que una Virgen, la Virgen María, La Virgen María. San José y Jesucristo, Sí. que fue el primer socialista. Primer socialista. Jesucristo. Sí, Jesucristo, claro que sí. Sí, Ujú. sí, Sí. que se dio la vida por los demás. Exacto. Yo le decía a mi hijo ayer, me dice, mamá, pero ¿cómo es posible que tu primera visita a Huesca ya tú consigas un familiar? Esto es una casualidad. Yo dije, yo no creo en casualidades, yo creo en causalidades que les produce Dios. Eso es. Sí, Dios permitió que nos conociéramos y ya estábamos tentados que como Huesca quedaba tan lejos, nosotros comenzamos primero, fuimos a Barcelona. De Barcelona estábamos dudosos si veníamos a Huesca porque como no conocíamos Sí, los procesos sí, y demás. sí. Entonces nos fuimos de ahí para Granada. De Granada pasamos a Sevilla. De Sevilla pasamos a Madrid. De Madrid fuimos a Toledo. De Toledo pasamos de nuevo a Madrid. Y de Madrid, ahí yo le dije a mi marido, el objetivo que yo tenía de venir a España no se me ha cumplido y era ir a Huesca. Y entonces un día se levantó y le dijo a ellos, bueno, mañana vamos a buscar el ave que vamos para Zaragoza y de Zaragoza a Huesca, que le dañaba la grabación, de Zaragoza a Huesca. Y por eso pues fuimos a Zaragoza antier y entonces, ¿sabe cómo llegamos aquí? Gracias a tu hijo Vicente por su floristería. Sí. Porque lo que buscábamos era la floristería de una persona de apellido La Claustra. Y viene una señora caminando por ahí y yo le digo, oiga, ¿usted sabe dónde es la floristería de una persona de apellido La Claustra? Y me dice, aquí mismo está. Entonces entro y le digo a Mari Carmen, ¿cómo fue que yo le dije a Mari Carmen? ¿Usted conoce a alguien? ¿Alguien la claustra? ¿Usted conoce Pues a yo alguien doy. de nombre La Claustra? Y me dice, ¿yo? Sí, Así porque que no es casualidad. la eso floristería fue la una encontramos, causa. la floristería la encontramos a través de internet, encontramos pusimos la claustra y encontramos la floristería y nos daba la dirección y todo. Pues- Entonces, como era aquí al lado, pues estábamos aquí, Pues preguntamos aquí al Vicente frente. montó la floristería aquí, que ahora veréis, Ajá. y aquí también donde recibía Sí. a los clientes y tal, y abrió otra tienda en Huesca Ah, ¿Sí? también tenemos eso. y falleció Vicente. Sí. Pero hay una foto por ahí, creo que se parece a usted. Hay una foto de ¿Dónde la Vicente. tiene la foto? ¿Ah? No, yo la Ahí. tengo ahí en internet. ¿Tienes alguna foto de Vicente por aquí, hija mía? Ya verás. No, pero Entrad, que vais a ver dónde, porque esto lo tenía él para recibir al... Claro, a las personas. claro. Porque Y me Vicente- dijiste que tienes una foto de tu abuelo. Sí, pasaremos a casa Ah, y la veréis. perfecto. Porque Vicente estuvo bastantes años en Londres, Ah, sí. en una floristería de categoría. Ah, caramba. Y él vino aquí, ya verás venir. Sí. Aquí es donde montó él, ¿ves? Ajá. Ya, ¿No sabes dónde murió Vicente? Si fue en España o en Francia. Es que no lo sé, porque es que Vicente, al ser Sí, de verdad, militar carlista, Ajá. allí los curas Ajá. dominaban la cosa de Navarra. Ok. Y yo oí al abuelo que cuando se marchó Vicente, marchó Vicente con era- un cura, Ah, o sea, Vicente Pascual. o Pascual. Pascual. Marchó Pascual. con tu cura. que Pascual cuando se fue a las Américas se fue con un cura. Eso es correcto, así nos han contado a nosotros, que Pascual llegó a Puerto Rico con un cura, yo creo que de apellido del Prado. No lo sé, eso no lo Cura, sé, sí. porque el abuelo cuando me decía esto dice, el cura es que como los curas entonces eran estos misioneros que iban a todos los sitios y todo era rosas y flores, pues Pascual se fue con él. Y era de Navarra, El cura Navarro. el cura era Navarro. ¿Y sabe de qué parte de Francia vino Vicente acá? ¿Y Pascual de qué parte de Francia era? Pues esto es por lo que mi abuelo me decía, siempre hay dos pueblos cercanos que uno se llama Olorón ¿Cómo y se escribe? o Lorón. Lo, Lorón. ron.
y otro Po. Po, así. Po, así, Po. Francia. Porque Aquí. siempre me... Sí, voy. Sí, sí, tranquilo. Sí, Sí, no se puede preocupe, hablar. no, el negocio hay que atenderlo. Ok. Sí. Quiere decir que Olorón o Po pueden ser los dos Que lo lugares. verá usted retratado. Abuelo. Y el Ubieto. Y Mauricio, la claustra claustra Ubieto. Ubieto, mi padre. Ah, este es su padre. Ese es mi padre. Y entonces, Oliva es usted. Sí, Ah, yo soy la claustra Oliva. Sí. Entonces, Mauricio la claustra Usuel fue el que le contó toda la historia de Pascual. El que bajó aquí, a Nueva, Ah, el que bajó aquí a esta a sitio, este pueblo, a este pueblito, sí. que bajó con 17 años. Ah, él fue el de 17 años, sí. Entonces, sí, no sé, Vicente. Padre De tu bisabuelo, de mi abuelo. de tu abuelo, de Mi tu abuelo Mauricio. De la claustra Isuel. Suel, sí. Pues, aparentemente, el segundo apellido de Vicente y Pascual es Saras. Saras. Como Sara de nombre y con S al final, Saras. Sí. Yo fui pues al. no, El segundo apellido. es que nunca... Sí. Quizás en el registro que nos dieron de Huesca No sabe la cámara. pudiéramos ver esa información porque nosotros fuimos al registro histórico Sí. de aquí de Huesca y aparecía en la claustra Saras, pero entonces creo que era Vicente el que aparecía. ¿Te acuerdas el expediente que nos dieron para que viéramos? El expediente en original. Sí. Que tú sacaste copia del expediente. pero Ahí no me está foto. que era Vicente, el de su bisabuelo, Sí. que era la claustra Saras. Es que yo aquí le pregunté al cura, al sacerdote Ajá. de aquí, Ajá. digo, oye, ¿no tenéis vosotros registros de cuando se casó el abuelo y todas estas cosas? Ajá. Dice, mira, todo eso con la guerra española se fue todo a paseo, tanto el registro civil como el registro de la iglesia. Dice, y ya Se no destruyó esa se acabó todo, información. Qué pena. porque es que fue... Sí, pero tal vez en Pao o en Olorón hay información del nacimiento de Vicente y de Pascual, para saber cuál era su mamá, quién se llamaba su mamá y su papá. Claro. Sí. De ser tiene que ser en esos dos sitios. En esos dos. Porque mi abuelo, la claustra Isuel, Ajá. todos los años se iba un mes a Francia. Ah, sí. Todos los años. ¿De vacaciones? Sí. Y iba a uno de esos dos lugares. Él se iba por aquí, por Villarris, por San Sebastián. Ajá. Y el último recorrido entraba a España otra vez por su pueblo, que decía, por Olorón y por Po. Ah, ok. Y la ilusión de él siempre me decía lo mismo. Ok. Cuando tengas 12 o 14 años te llevaré allí a la universidad, porque decía siempre que los franceses estaban 100 años por delante de los españoles. Ok. 100 años por delante. Sí. Decía Adelantado. eso, el ¿Y abuelo. qué edad usted tenía cuando él falleció? 10 años. Así que no dio tiempo a poder No, estudiar no, ni no. nada. Sí. ¿Y ese viaje, disculpe, ese viaje en qué lo hacía? ¿En tren? Ese paseo. El viaje a Francia. No. Es que, claro, Canfranc está mismo en el Pirineo. Das un brinco, estás en Francia. ¿Ah, sí? Sí. Lo que es que eso es en verano. Ahora ya, Sí. en Pero la estamos hablando nieve, de qué año para esos viajes, de aquí a Francia. cuando yo era crío pequeño, que me llevaban a Canfranc, Ajá. 80 años atrás. pues estaba allí pues un mes o más. ¿En qué año usted, perdone la pregunta, pero en qué año usted nació? En el 27, claro, tengo ahora 91 años, El 27. ajá. ¿verdad? 91 tiene ahora. Ahora tengo 91. Pues el 27, claro. Un nene todavía. 27, sí.
Y se siente muy bien y se ve muy bien porque atiende su propio negocio, ¿no? Sí, sí, si hubiese un poquito más, 40 años. No, no me canso, no, la cabeza me va como un reloj. Qué bueno, Bien. qué bueno. Bien. La alimentación y el frío, ¿verdad? Eso es importante, Eh, alimentación. me cuidan, oye, bien, lo que no veo. Vamos, que no veo, Sí, me defiendo. Vicente. ¿Y toma vino y cerveza? No. No, No. nada de eso. Ok. Yo, los atletas somos muy observadores. No sé si ustedes siguen la... Yo he tenido unos amigos, más que bebedores de licor, borrachos. Y una vez dije, me voy a emborrachar yo, a ver qué hacen estos. Y me emborraché en un bar de aquí que le decían el bar de Pedro. Ajá. Tanto fue la borrachera que la dueña me metió en la cama. Y al día siguiente me despierto. Yo, pero ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? yo no conozco yo esta habitación. Y me levanto y estaba en el bar de Casa Pedro. Se llamaba Martina la dueña. Digo, Martina, ¿qué ha pasado? Dice, nada, una borrachera. Y ya lo saben, en tu casa no pasa nada. Se mandó a la muchacha y dijo, mira que Mauri, esta noche la va a pasar aquí. Bueno, pues lo probé, ya no me gustó, ya no bebí. Santo remedio, ahí quedó. Muy bien. Me dijo que los La Claustra también eran emprendedores, casi todos tuvieron negocio, ¿verdad? Me habló, ¿cuál fue el que tuvo la posada? ¿Mauricio, su abuelo o su bisabuelo Vicente? No, el abuelo, el abuelo. El abuelo. El tuvo la abuelo, posada. cuando vino aquí, porque es muy curioso cómo bajó el abuelo aquí a este pueblo. Ajá. Este pueblo en el mes de mayo era la feria de caballerías más importante que había, porque entonces la agricultura se trabajaba con caballería en España. No había tractores ni medios mecánicos. Y entonces esa fecha de mayo era la muy buena porque se veía la cosecha de trigo y de cebada si iba a ser buena. Ok. Para... Claro. Bueno, entonces el abuelo bajó aquí Ujú. con esas fechas. Cuando dice aquí es Almudévar. 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 El abuelo de Canfrán bajó a Almudévar, Ok, a la feria. ok. Y uno de los grandes ricos de aquí, que era catalán, se llamaba Guis de apellido, le dice, ¿por qué no te quedas tú en mi casa a trabajar para las caballerías? Ujú. Y el abuelo dice, hombre, si nos interesa usted a mí, no me importa. Pero una cosa, le dijo, yo no duermo en la cuadra, como duermen sus empleados. Yo duermo en una habitación con una cama y como en una mesa. Y el catalán este, pues sí, vamos a hablar de dinero. Y también llegaron a un acuerdo Ok. y se quedó allá. El abuelo sacaba la feria, este hombre compró caballerías tal, porque las caballerías que compraban estaban sueltas en el campo, eran salvajes. Era salvaje. Había que domarlas. Ok. Y el hombre este, el catalán, vio que el abuelo Sabía. había manejaba buen catalán también. Y se quedó el abuelo en casa de Alió, que era el apodo de la casa. Y así que era el abuelo, trabajaba con las caballerías, las domaba, las enseñaba, en fin. Pero el hombre este, el dueño, que no, tú me llevarás con la tartana, en vez de que me lleva otro, me serás tú el que me vas a llevar a ver las fincas, en fin. Como de taxista, de tartana. Y pues se quedó, y en vez de los meses que calcularon,
Pues cuando terminó el tiempo, el dueño, que te quieres quedar, Mauricio, sí, me quedó. Ok. Y entonces viene el caso curioso Ajá. que la cocinera que tenían ellos, porque había una cocinera para ellos, para los dueños, Exacto. y otra, una ranchera para los empleados. No. ¿Qué es la ranchera? ¿Qué era? Esos estaban, era un corral muy grande con unas naves y allí les hacía la comida, la ranchera, el rancho dichoso, Un rancho. que se ha dicho siempre, y el abuelo con la cocinera estaban en la casa. En la casa, ok, era donde se quedaban la cocinera y el abuelo. Voy. Quedaba en la casa de los ricos, ¿no? Entonces, la cocinera de la casa, pues se le muere el novio. Oh, Yo pensé que iba por algo por ahí. Se le muere el novio y ¿para qué? ah, Y el abuelo dice, no llores, anda, que La nos consuela. casamos y ya está. ah, Y la mujer se ve que dijo, pero bueno, este hombre. ajá. Y total que se casaron. Se casaron y entonces ahí es donde... Y el abuelo se casan y hace esta casada aquí enfrente. Ok. Te digo esto para que sepáis lo que son los reclausas. Sí, sí, sí. Y a la cocinera le dice, ya vale, hace una fonda, que era un pequeño restaurante, una casa de comidas. Ok. Aquí. Ahí al frente. Y él abajo montó un estanco, ¿Qué es un estanco? que es el número 1 de la provincia de Huesca de los pueblos, este estanco. Ah, sí. Sí, ok. este. Y ya, pues, montan el negocio. Ok. Pero como los lacrautas, los negocios los llevamos aquí dentro, Ajá. con la tartana y el caballo que llevaba a las fincas al dueño que trabajaba, ¿Qué es una tartana? ¿Una carreta? es un... ¿Carretón? no, es pequeño, con 2 asientos a los lados, Ajá. ¿Sabes? Y un caballo al frente. y el caballo... Ajá, enfrente. que nosotros llamamos carreta. Sí, Ajá. y en vez de los carros, esto era con muelles, para que así en los baches no era el bache brusco del carro, Ah, ok. era ya más, Ah, tiene suspensión ya. ¿sabes? Más llevadero, más Sí. cómodo. Pues bueno, entonces monta un servicio Almudévar Huesca, un servicio de mercancías y de pasajeros. Oh, mira De eso. guagua, como quien dice, en esa Sí, época. sí, pero sí, en sí. ese- Era taxista. Lo monta el abuelo. Al mismo tiempo que iba a Huesca, compraba mercancía en los almacenes para la tienda Ajá. y el tabaco para el estanco, Ah, pues ahí la es mujer de mi sí, abuelo. la mujer de tu abuelo. Cocinera profesional Sí, 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 de sí, los sí, ricos. sí, sí. Exacto. Bueno, mira pues eso. entonces monta este negocio el abuelo. Ajá, ajá. Pero que entonces vienen las grandes obras de esta zona, que es el pantano de Tormos Ajá. y el canal. Ok, esas son las Aquí, dos grandes obras que están. Como esas obras entonces se hacían picando, sacando la tierra con la pala, un volquete y una caballería, pues aquí había 6 o 7 mil personas. Entre Alcalá de Gurrea, Tormos, Almudévar y Talvienta. Ok, las 3 ciudades, las 4 ciudades Esto es, trajeron un grupo de personas mayor que entonces el negocio de él prosperó más, ¿no? allí está. Ahí está. Y entonces el abuelo, como iba a Francia todos los años, y él decía que estaban 100 años adelantados, Ajá, ajá. pues ¿qué hace el hombre? Que monta la venta de gasolina por mediación de una empresa española y del gobierno que se llamaba Cansa, que aún existe. Existe Kansas. Kansas. ok. ¿Dónde monta esa empresa? Aquí Aquí. en Huesca. Aquí Aquí, mismo en en Huesca. la Nueva. Y Digo, en entonces Huesca, la en gasolina Huesca. se vendía en unos bidones que eran con un asa de 50 litros.
Ok. Entonces se amplía el negocio y monta en la carretera el surtidor de gasolina que se daba a mano, que eran dos envases grandes de cristal de 5 litros. Wow. Se daba con una palanca, se llenaba uno, bajaba el otro y con la manguera al carro, vehículo al vehículo. o a lo que fuera. O sea que se fue al de tal también. Sí. Cubrió entonces la necesidad. Y del ya viajero. después ese depósito, o sea, esa máquina, Ajá. pues ya se hizo más moderna y ya era eléctrica. Ok, quiere decir que entonces él se fue haciendo de un capital aquí porque siguió haciendo cambios en los negocios. Esto es. Pero esa Creando época, otros negocios. perdón, esa época cuando él comienza el negocio de la gasolina, era a principios del siglo XX. No, esto pasó, 1910 bueno, o por ahí, ya empezó porque yo con mi madre o 1800 alto. aún bajé con ella en el año 1932, 32. en el 32. O sea que ya los coches de gasolina ya eran bastante... que era la gasolinera que llamaban, Sí, Ajá. sí, sí, sí. y estaba en la carretera general. Entonces la autovía no existía, la autovía ha sido moderna. Sí, sí, sí. Era la carretera general Zaragoza, Ajá. Huesca, Huesca-Jaca y Jaca ya a Ok, Francia, ok. por el túnel de San Pol, Sí, sí. que sí. ese también lo cerraron por la guerra dichosa Ok. y se incomunicó. Entiendo. Pero no ¿Y esa sé. carretera en qué material? ¿De piedra? O... No, Porque no es brea como ahora, no es la bitumen. carretera esta nacional era siempre de asfalto. Para esa época ya había, Sí, existía el sí, asfalto. sí, de asfalto. Y lo llevaba Obras Públicas, Ujú. que pertenecía esa empresa al gobierno. Ah, ok, ya existía todo obras públicas. Sí, esto es. Y Interesante. cómo sería la cosa que llevaban unas calderas, las calentaban con leña, el asfalto se convertía en líquido Ajá. y con unas mangueras lo echaban. En la calle. Sobre las piedras. Y en las carreteras entonces había unas casillas eran unos edificios pequeños donde vivía allí una familia que tenía que cuidar las cunetas de la carretera, pues esta casilla que había aquí arriba llevaba el hombre 6 kilómetros, otra más abajo otros 6 y vivían allí. ¿Cómo le llamaban? Eso por casualidad era lo que llamaban los caminantes. Casilleros. Casilleros. Los casilleros. Casilleros. Casi llega. Sí, En Puerto Rico lo hubo también, yo me acuerdo, lo llamaban creo que los caminantes o los casilleros, Sí, sí, que eran sí. unas casas esto es. que vivían allí, pero ellos se encargaban de un tramo de carretera, Es. de mantenerlo en condiciones. Limpio. Limpio, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego también servían, pues, que sé yo, el del carro que hemos hablado, o del coche, que entonces había pocos coches, si tenía qué sé yo, alguna necesidad, también te atendían ellos. O sea, que había servicio de Sí. cada ciertos kilómetros. ¿eh? Sí, Qué bien. estaba muy bien Sí, situado, sí, que sí. eso ha desaparecido ya. Sí. Cuando hicieron la autovía y todo esto, eso ya fuera. Claro, claro. Sí, Pero eso tu abuelo posiblemente todas esas destrezas de desarrollo de negocio, de enfocarse hacia el futuro, lo sacó de España y de su padre Vicente, ¿no? Sí, y de lo que él veía en Francia. En Lo que Francia. él veía en Francia. Ahora de que Francia estaba 100 años más Sí, adelante. sí, 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 sí. Que decía eso. Sí. Están 100 años adelantados. Bueno, pero fue Claro. muy listo porque entonces iba ya a buscar ideas. ¿eh? Y ¿Ve? iba todos los veranos, era en verano que iba a Francia. Ajá. Ahí está. Ah. O sea que él perdóname, iba de paseo, pero iba a buscar ideas también. Sí, el hombre iba más de trabajo, Claro. creo yo, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Porque él cuando venía con sus ¿Eh? Sus cosas, notas ya, sus sí, ideas sí. concretas. Viajes de negocio. Y él, Mauricio, tenía qué edad cuando murió Vicente, ¿no tiene idea? Cuando su padre murió. No lo sé porque yo ya no lo conocí. Ajá.
Yo no conocí más que a mi abuelo. Exacto. Tú conociste Sí. a Mauricio, a Vicente obviamente tú nunca lo viste, pero, No. pero tuviste historias que te daba Mauricio Sí. de la vida de Vicente, que ahí fue donde Sí. te explicó de su hermano que se fue a las Américas huyendo. Porque yo conocí a otro Vicente, la claustra Isuel, que fue cuando el abuelo mío, al ir con la tartana o el carro que dicen ustedes Ajá, ajá. a Huesca, Ok. pues bien había que tener un punto de parar, y era una posada Ajá. que fue la posada del Pequeñín, Que esa posada pertenecía a Vicente, a Vicente la claustra Isuel. que era tu bisabuelo. No, que era mi tío, Ah, que que se era llamaba. hermano de mi abuelo. Ok, o sea, quiere decir que Vicente bisabuelo tuvo dos hijos. Uno se llamó Vicente y el otro se llamó Mauricio. Que era el mayor. ¿Cuál era el mayor? Vicente. No, Mauricio. Mauricio era el mayor. Sí. Y el negocio de Huesca le pusieron el Pequeñín, Ok, ok. por ser El pequeñín de la El familia. Sí, pequeñín. sí. Y ese también muy echado para adelante y solo el Pequeñín, Ah, Ujú. hotel ok. a Tometer. Ok, quiere decir que entonces existe otro Vicente la Claustra, pero Isuel, que es tu tío, Este no es tu bisabuelo. No, Ok, yo los bisabuelos solo lo conocí a mi abuelo sí, y al tío. igual que yo, Este. igual que yo. En el caso de nosotros, pues yo no conocí más tíos, o sea, tengo tíos, pero te quiero decir que Sí. en el caso mío de bisabuelo, yo nunca lo vi, solamente mi abuelo, porque mi abuelo no tenía hermanos, porque el único hijo de Pascual fue José Ramón La Claustra, que fue mi abuelo. Que Pues- ustedes desconocían que él tenía familia, que tuvo familia y todas estas cosas. Pero claro, yo ya, Sí, de tú- mi abuelo hacia arriba, sí, lo claro. que me contaba el abuelo. Exacto. Lo que me contaba. Claro. Yo no he visto ni he conocido a Sí. nadie, No te- porque no- ajá. la mujer de mi abuelo, pues se murió muy joven también. Ah, Y el abuelo se quedó viudo entiendo. y ya mi padre, que llevaba el negocio, y la familia. En la familia. Pero ya ascendiendo hacia arriba, Ajá. no he conocido yo más que al abuelo. ¿Nunca te dijeron a quién te pareces tú? ¿Nunca el abuelo te dijo a quién tú te parecías? ¿Tu parecido No. mayor, No, no. físico? ¿No? ¿Conociste a algún Rigoberto La Claustra? No. No. Yo de los Laclausas solo he conocido al abuelo, a Vicente en Huesca Ajá. y a los hijos de Vicente. Los hijos de Vicente. Uno se llamaba José María Laclaustra Acín, Ajá. que era policía, Ajá. policía de la secreta, no policía de vestidos, sino iban vestidos normal. Ajá, déjame anotarlo. Ya sé que era, Y ese se llamaba José María Laclaustra Acín. Y Acín. tuvo un hermano que se llamaba Rafael. A uno que se Ah, se llamaba llamaba Rafael, que Rafael decía- y el otro se Claustra. llamaba José María. Rafael Laclaustra Acín, Sí, Hijo- con Z. hijo de Vicente, sí, con C, hijo Con C. de Vicentín, para entendernos, pues ese Ajá. era él en Madrid, el director de un banco que se llamaba el Banco de Aragón. ¿Cuál de ellos era el director? ¿José María o Rafael? No, Rafael. Rafael. José María se quedó en Huesca y era policía, Ajá. que era el jefe de la policía, pero la policía de vestidos, no, la policía secreta que la llamaban. Ok. Posiblemente hay un muchacho que se llama Javier La Claustra, quizás tendrá unos 40 años,
que es profesor de la Universidad de Zaragoza en el área de tecnología, tiene un doctorado, que es con el único que yo había tenido contacto desde Puerto Rico por el uso del internet. Sí, Entonces, recuerdo que él me mandó una fotografía de su abuelo, que posiblemente su abuelo puede ser muy bien Rafael. pues podía ser. Sí, sí, que también está conectado con nosotros, pero más contigo, porque su padre, su abuelo, era tío tuyo, Claro. hermano de Mariano. Y es que el Rafael este, que era el director del Banco de Aragón, Ajá, era también en Madrid. Este señor estaba en Madrid, ajá, de Madrid. sí. Y el banco que él estaba era el Banco de Aragón, Sí, que era el banco director Banco Aragón. de Aragón. Y él además era, aparte de ser el director del banco, era el presidente del sindicato de la piel. ¿Y qué es el sindicato de la piel? Pues ese sindicato era un sindicato que cuando mataban los bichos y las pieles las curtían para hacer diferentes Carteras, zapatos, todo cosas eso. de esas, él era el presidente Ah, de ese esas cosas, sindicato. ese sindicato. Ah, Sí. ok. Y presidía el Banco de Que Aragón. que a mi tío Rafael, como ya se marchó a Madrid, lo conocía yo menos, porque José María se quedó siempre en Huesca Ok, ok. y murió en Huesca. Y Ah. tiene hijas de él, que una también tuvo un cargo muy importante, que fue la directora del esto de las enfermeras, del Colegio de Enfermeras de Huesca. Ah, ok, Fue- ok. Hija también. y vive aún. ¿Y vive aún? Sí. Sí, ya muy mayor, pero vive. Ah, sí. ¿Vive en Huesca? Sí, Ah, mira qué bien. sí. Ahora cuando falleció Vicente, mi hijo, Ajá. pues vinieron Toda la familia. y yo les dije, digo, antes que me muera, quiero que todos los lacrautas os conozcáis, Ay, qué bonito. que hay gente de la Crauta que no os Y conocéis. mira cómo empezaste conmigo. Y por eso cuando Mari Carmen me habla ayer, Sí, sí, sí. digo, me cago en la mar. Que ya vamos a empezar a encajaros a todos. Mira eso, después de tantos años de esa desaparición de Pascual y que hoy tengas frente a ti una bisnieta de Pascual. ¿No ves? Qué cosa. Por eso os voy a decir una cosa y no os asustéis. Ajá, sí. Yo creo en Dios porque le he tenido en la mano Sí, 2 veces. sí. Y creo en la Virgen porque cuando estoy muy ahogado,